Imagina un mundo donde las creencias que sustentan tu fe están constantemente bajo amenaza. ¿Qué sucede cuando las verdades fundamentales de tu religión se distorsionan? En este documental exploraremos cómo la doctrina y la autovigilancia son esenciales para cada creyente. La Biblia, nuestra fuente principal de doctrina, nos guía en el camino, pero requiere una vigilancia constante para protegerla de enseñanzas falsas y herejías. Al seguir el ejemplo de los bereanos, examinaremos nuestras creencias a la luz de las Escrituras. Identificar falsos maestros y doctrinas peligrosas es crucial para mantener la pureza de la fe cristiana. La responsabilidad no es solo de la Iglesia, sino de cada creyente, que debe cuidar de sí mismo y de su doctrina. En este video analizaremos 7 doctrinas controvertidas que amenazan la integridad bíblica. Proporcionaremos herramientas para discernir y comprender estos errores doctrinales. No solo te informaremos, sino que te equiparemos para mantener una fe sana y fiel al Evangelio. Si te interesa profundizar en estos temas y proteger tu fe, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al video. Comencemos este viaje juntos. Número 1. La negación del infierno. La doctrina de la negación del infierno ha ganado terreno en ciertos círculos sectarios, causando una notable confusión entre los creyentes. Esta perspectiva argumenta que las descripciones del infierno en la Biblia son más simbólicas o metafóricas que representaciones literales de un lugar de castigo eterno. Los proponentes de esta visión sugieren que estas imágenes bíblicas se emplean para transmitir verdades espirituales más profundas, como la separación de Dios o el sufrimiento espiritual, en lugar de describir un lugar físico de tormento perpetuo. Esta interpretación simbolista ve en las palabras de las Escrituras una forma de ilustrar la gravedad de vivir alejado de Dios, usando imágenes impactantes para resaltar las consecuencias espirituales de la vida en pecado. Además, un argumento recurrente es que la idea de un infierno eterno es incompatible con la naturaleza amorosa de Dios. Los críticos de la doctrina tradicional del infierno sostienen que un Dios verdaderamente amoroso no condenaría a sus criaturas a un sufrimiento eterno. En cambio, argumentan que Dios ofrecería múltiples oportunidades de redención y reconciliación, incluso después de la muerte. Esta visión sugiere que la misericordia y el amor de Dios son infinitos y que la condenación eterna no se alinea con la esencia de un ser supremamente compasivo. El contexto cultural y literario de las Escrituras también es un punto clave para los que niegan el infierno literal. Afirman que las concepciones del infierno en la Biblia deben entenderse en el marco de las creencias y metáforas de la época en que fueron escritas. Por ejemplo, las visiones del infierno reflejan las ideas contemporáneas sobre el castigo y la justicia, que no necesariamente se aplican de manera literal a la actualidad. Esta perspectiva sugiere que el contexto histórico de las Escrituras debe tenerse en cuenta para una interpretación más precisa y relevante en el mundo moderno. Además, algunos teólogos abogan por una reinterpretación teológica de los textos bíblicos tradicionalmente asociados con el infierno. Argumentan que estos pasajes pueden entenderse de formas diferentes a la interpretación convencional. Según esta visión, el concepto de infierno podría referirse a consecuencias temporales o espirituales más que a un castigo eterno. Esta reinterpretación busca reconciliar la justicia divina con una visión más compasiva y esperanzadora del destino final del alma. Sin embargo, estos argumentos se enfrentan a serios desafíos desde una perspectiva tradicional y bíblica. Los defensores de la existencia literal del infierno sostienen que, aunque algunos términos bíblicos como Gehenna y Hades pueden tener significados amplios, existen pasajes claros en la Biblia que describen un lugar de castigo eterno. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este tipo de afirmaciones se consideran pruebas contundentes de la realidad del infierno como un lugar de castigo eterno.
Aunque la Biblia contiene imágenes simbólicas, es importante no descartar la posibilidad de interpretaciones tanto literales como simbólicas. Jesús y otros escritores bíblicos hablaron de manera explícita sobre un destino final después de la muerte, sugiriendo que la existencia de un infierno literal no debe ser fácilmente desestimada. La enseñanza del infierno se basa en las palabras de Jesús y en otras enseñanzas bíblicas, y ha sido sostenida por la Iglesia desde sus primeros días. Aunque es cierto que la idea del infierno ha evolucionado a lo largo de la historia del cristianismo, su fundamento permanece firmemente arraigado en las Escrituras. La negación del infierno enfrenta desafíos significativos desde la perspectiva de la tradición bíblica y teológica. Mientras algunos buscan reinterpretar o simbologizar las descripciones del infierno, la mayoría de las tradiciones cristianas sostienen que la realidad de un castigo eterno está claramente enseñada en las Escrituras. La doctrina del infierno no solo subraya la gravedad del pecado y la justicia divina, sino que también resalta la urgencia de la reconciliación con Dios. A medida que la Iglesia continúa explorando y debatiendo estos temas, la enseñanza del infierno permanece como una advertencia crucial y una parte integral del mensaje cristiano sobre la salvación y el juicio. Número 2. La teología libre. La teología liberal es un enfoque que se desarrolló principalmente en el siglo XIX y continúa evolucionando hasta hoy. Este enfoque se caracteriza por su interpretación de la fe cristiana en un contexto contemporáneo, enfatizando la interpretación histórica y cultural de los textos religiosos y valorando la razón y la experiencia humana en la comprensión de la fe. A lo largo del tiempo, la teología liberal ha buscado modernizar y contextualizar el mensaje cristiano para hacerlo relevante a las realidades y desafíos del mundo actual. En su crítica a la ortodoxia tradicional, la teología liberal cuestiona muchos de los dogmas y creencias que han sido pilares del cristianismo ortodoxo. Los teólogos liberales argumentan que ciertas creencias, como la infalibilidad de la Biblia, la concepción virginal de Jesús, la resurrección física y la exclusividad de la salvación a través de Cristo, deben ser reevaluadas y reinterpretadas a la luz del conocimiento y la comprensión contemporáneos. Este cuestionamiento surge de una percepción de que estas creencias pueden estar más arraigadas en contextos históricos y culturales específicos que en una verdad absoluta e inmutable. El énfasis en la razón y la experiencia es una característica distintiva de la teología liberal. Los teólogos liberales valoran la capacidad humana de pensar críticamente y de aprender a través de la experiencia como herramientas importantes para interpretar la fe. Ven la revelación divina no solo como algo que se manifiesta de manera sobrenatural, sino también como algo que se descubre a través de la historia y la experiencia personal. Este enfoque permite una comprensión de la fe que es dinámica y en constante evolución, adaptándose a nuevos descubrimientos y cambios sociales. La teología liberal también rechaza el fundamentalismo religioso que interpreta las Escrituras de manera literal y se adhiere estrictamente a las creencias tradicionales sin cuestionamiento. En su lugar, promueve una interpretación más flexible y contextualizada de los textos sagrados. Los teólogos liberales argumentan que una lectura literal de las Escrituras puede ser reductiva y no tener en cuenta la riqueza y la complejidad de los textos bíblicos. Por lo tanto, buscan interpretar las Escrituras de manera que refleje su relevancia y significado en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la teología liberal no está exenta de críticas y controversias. Una de las principales preocupaciones es que esta teología puede ser vista como peligrosa por su tendencia a modificar principios recibidos, transformando el Evangelio en algo mundano y sin rigor. Se observa una falta de énfasis en la santidad y la búsqueda de Dios a través de prácticas como el ayuno y la oración. Además, la adopción de esta teología por muchas iglesias, especialmente las megaiglesias, ha llevado al sincretismo religioso y a la dilución de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Los críticos de la teología liberal argumentan que ésta a menudo descarta
o reinterpreta radicalmente las enseñanzas bíblicas tradicionales, lo que resulta en una pérdida de la autoridad de la Escritura como la palabra de Dios. Al enfatizar la razón y la experiencia humana sobre la revelación divina, se corre el riesgo de caer en un relativismo teológico donde la verdad es vista como relativa y subjetiva en lugar de objetiva y revelada por Dios. Esta perspectiva puede llevar a una desvinculación de la rica tradición teológica y espiritual del cristianismo, resultando en una pérdida de conexión con la historia y la identidad cristiana. La teología liberal es un intento de hacer la fe cristiana relevante para el mundo moderno, pero debe equilibrar cuidadosamente la reinterpretación y modernización con la preservación de los principios y enseñanzas fundamentales del cristianismo. Número 3. La doctrina de salvo siempre salvo. La doctrina de salvo siempre salvo, también conocida como la perseverancia de los santos, sostiene que una vez que una persona ha sido verdaderamente salvada, no puede perder su salvación. Esta creencia se fundamenta en la seguridad de la promesa divina. La salvación es una obra de Dios, asegurada por su poder y fidelidad, no por los esfuerzos humanos. La Biblia enseña que si Dios promete salvar a alguien, Él tiene el poder y la voluntad de mantener esa promesa. Versículos como Filipenses 1, 6, donde se dice: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo», refuerzan la idea de que Dios es quien inicia y completa la salvación, asegurando la perseverancia de los creyentes. La obra redentora de Cristo en la cruz es otro pilar fundamental de esta doctrina. La redención realizada por Cristo es completa y suficiente para salvar completamente a aquellos que creen en Él. Esta salvación está basada únicamente en la gracia de Dios, y no hay nada que los creyentes puedan hacer para ganarla o perderla. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 destaca: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La gracia y la obra de Cristo son el fundamento de la seguridad eterna del creyente, eliminando cualquier dependencia de los méritos humanos. La garantía del Espíritu Santo también es crucial para la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquellos que son verdaderamente salvos son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. Efesios 1, 13 al 14 dice: «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria». La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una seguridad de que Dios completará la obra que ha comenzado, asegurando su perseverancia hasta el final. La soberanía de Dios es otro argumento fuerte en favor de esta doctrina. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluida la salvación. Si Dios ha elegido salvar a alguien, ese propósito no puede ser frustrado por las acciones humanas, ya que su propósito soberano prevalecerá. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 refuerza esta idea al decir: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Sin embargo, hay argumentos en contra de la doctrina de salvo siempre salvo que plantean serias consideraciones. Uno de ellos es el libre albedrío humano. Los críticos argumentan que esta doctrina ignora el papel del libre albedrío. Los creyentes, aunque salvos, tienen la capacidad de aceptar o rechazar a Dios y, por lo tanto, tienen la posibilidad de abandonar su fe en cualquier momento. Hebreos 3, 12 advierte: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Además, la Biblia contiene numerosas advertencias sobre la posibilidad de apostasía, es decir, la caída o abandono de la fe.
Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 y 21 es un ejemplo claro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas advertencias sugieren que la salvación puede ser perdida si uno se aparta deliberadamente de la fe. Otro argumento en contra es el peligro del pecado persistente. La idea de la salvación eterna puede llevar a una falsa sensación de seguridad entre los creyentes, lo que podría conducir al descuido espiritual o al pecado persistente. La Biblia advierte contra el pecado y llama a los creyentes a perseverar en la fe y a vivir vidas santas. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 dice: «Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios». Número 4. Doctrina del cesacionismo. La doctrina del cesacionismo es una posición teológica que sostiene que ciertos dones espirituales, como la profecía, las lenguas y los milagros, dejaron de funcionar después de la muerte de los apóstoles o durante los primeros siglos de la Iglesia. Los cesacionistas creen que estos dones fueron dados específicamente para confirmar el mensaje del Evangelio y establecer la autoridad de los apóstoles en la Iglesia primitiva. Según esta perspectiva, una vez que estos propósitos se cumplieron, los dones espirituales ya no eran necesarios y por lo tanto cesaron. Desde esta visión, los dones espirituales sirvieron como señales de la presencia y autoridad de los apóstoles. Por ejemplo, los milagros y las profecías eran vistos como una validación directa del mensaje de los apóstoles, confirmando su autenticidad y la veracidad de sus enseñanzas. Este argumento sostiene que, con la muerte de los apóstoles y la finalización del canon del Nuevo Testamento, no había necesidad de continuar con estas señales extraordinarias, ya que la revelación divina había sido completamente establecida y registrada en las Escrituras. El Nuevo Testamento, según los cesacionistas, no registra la continuación de estos dones más allá de la época apostólica. Este argumento se basa en la observación de que las cartas posteriores en el Nuevo Testamento no mencionan ni instruyen sobre la práctica de estos dones de manera continua, sugiriendo que ya no estaban en operación. Además, los cesacionistas apuntan a 1 Corintios 13, 10, donde se menciona: «Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará». Interpretan lo perfecto como la completitud de la revelación bíblica, implicando que los dones espirituales cesarían una vez que la Biblia estuviera completa. La creencia en la completitud de la revelación bíblica es otro pilar del cesacionismo. Según este punto de vista, la Biblia proporciona una revelación completa y suficiente para la fe y la práctica cristiana. No hay necesidad de nuevos mensajes revelatorios a través de dones como la profecía, ya que todo lo necesario para la fe está contenido en las Escrituras. Esta posición sostiene que la obra del Espíritu Santo se enfoca ahora en iluminar y aplicar la palabra escrita de Dios, en lugar de manifestarse a través de dones milagrosos. Sin embargo, la doctrina del cesacionismo no está exenta de críticas y contraargumentos. Uno de los principales argumentos en contra es que no hay un fundamento bíblico sólido para afirmar que los dones espirituales cesaron después de la era apostólica. Las Escrituras no establecen una fecha de expiración para estos dones, y 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, según muchos teólogos, no implica la cesación de los dones espirituales, sino que apunta hacia la consumación escatológica, es decir, el estado de perfección alcanzado en la gloria celestial. Además, Jesús prometió que aquellos que creen en Él realizarían milagros incluso mayores que los que Él hizo, como se menciona en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa parece indicar que los dones espirituales continuarían operando a través de los creyentes en todas las épocas, no solo durante la era apostólica. La historia de la Iglesia también ofrece numerosos relatos documentados de milagros, sanidades y otros dones espirituales operando en el cuerpo de Cristo, lo que contradice la idea de que cesaron después de la era apostólica. Estos ejemplos históricos, junto con testimonios contemporáneos de cristianos que experimentan y testifican acerca de la operación de dones espirituales en sus vidas y comunidades, proporcionan evidencia de que los dones no han cesado. La naturaleza del Espíritu Santo, siendo eterno y omnipresente, sugiere que su obra en la Iglesia no está limitada por el tiempo o el espacio, y por lo tanto, no hay razón para creer que los dones que Él concede hayan cesado, mientras que la doctrina del cesacionismo busca proporcionar una comprensión ordenada y coherente de la obra del Espíritu Santo, enfrenta desafíos significativos tanto bíblicos como prácticos. La continua evidencia de la operación de dones espirituales en la vida de los creyentes y la falta de un fundamento bíblico sólido para su cesación sugieren que los dones del Espíritu Santo siguen siendo relevantes y necesarios para la Iglesia hoy en día. Número 5. Pentecostalismo unicitario. El pentecostalismo unicitario, también conocido como el pentecostalismo del nombre de Jesucristo, es un grupo cristiano que sostiene una perspectiva teológica particular sobre la naturaleza de Dios, rechazando la doctrina de la Trinidad. Los unicitarios creen en un monoteísmo absoluto, donde Dios es una sola persona que se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Según esta perspectiva, Dios se reveló en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, Jesucristo, y después de la ascensión de Cristo como el Espíritu Santo. Para los unicitarios, Jesucristo es la manifestación encarnada del único Dios. No ven a Jesús como una persona distinta dentro de una Trinidad, sino como Dios mismo en forma humana. Esta creencia se basa en la interpretación de pasajes bíblicos que afirman la divinidad de Jesús y su identidad con el Padre. Por ejemplo, Juan 10:30, donde Jesús dice, «Yo y el Padre uno somos», es visto como una declaración de su identidad divina única. Una práctica distintiva del pentecostalismo unicitario es el bautismo en el nombre de Jesús. A diferencia de la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionada en Mateo 28:19, los unicitarios insisten en que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús. Esta práctica se basa en las referencias del libro de los Hechos, donde los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Bautizar en el nombre de Jesús es una afirmación de su creencia en la unidad de Dios y la plena divinidad de Cristo. Sin embargo, esta perspectiva unitaria enfrenta varios argumentos en contra basados en las Escrituras y la tradición cristiana. Un punto crucial es la naturaleza de Dios tal como se describe en la Biblia. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús instruye claramente a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo sugiere la existencia de tres personas distintas, no simplemente tres manifestaciones de una sola persona. Además, en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, Jesús promete enviar otro Consolador, el Espíritu Santo, indicando que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. En cuanto a la forma bautismal, Mateo capítulo 28, versículo 19, es un mandato directo de Jesús de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ignorar esta fórmula en favor de una solo en el nombre de Jesús puede verse como una desviación de las instrucciones de Jesús. Aunque Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo, esto puede entenderse como bautizar en la autoridad de Jesús sin descartar la fórmula trinitaria indicada por Jesús mismo. El contexto del bautismo en el nombre de Jesús en Hechos parece enfatizar la autoridad y la misión de Jesús, no necesariamente una fórmula exclusiva.
mientras que el pentecostalismo unicitario ofrece una perspectiva particular sobre la naturaleza de Dios. Los argumentos basados en las Escrituras y la tradición cristiana histórica proporcionan una base sólida para la doctrina de la Trinidad. La enseñanza trinitaria, con su reconocimiento de la distinción y unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, continúa siendo una creencia central que refleja una comprensión profunda y coherente de la revelación divina en la Biblia. Número 6. La feminidad del Espíritu Santo. La doctrina que sostiene que el Espíritu Santo es de naturaleza femenina es una creencia particular que desafía la concepción tradicional de la divinidad en el cristianismo. Esta doctrina postula que el Espíritu Santo, una de las personas de la Santísima Trinidad, es femenino en su naturaleza y manifestación. Es una perspectiva que ha sido adoptada por ciertos grupos y teólogos en un intento de proporcionar una comprensión más inclusiva y completa de la naturaleza divina. La figura materna del Espíritu Santo es una de las ideas centrales de esta doctrina. Se argumenta que el Espíritu Santo puede ser entendido como una figura materna que nutre, da vida y conforta a los creyentes, en contraposición a una imagen puramente masculina de la divinidad. En este contexto, diversos pasajes bíblicos y símbolos son interpretados para respaldar esta creencia. Por ejemplo, el uso de la metáfora del Espíritu Santo como una paloma sugiere una relación maternal, ya que las palomas son símbolos de cuidado y protección. Este simbolismo se encuentra en varias culturas y tradiciones y se interpreta como una indicación de la naturaleza protectora y nutricia del Espíritu Santo. Además, los defensores de esta doctrina argumentan que hay pasajes en la Biblia que sugieren la presencia de características femeninas en el Espíritu Santo. Un ejemplo notable es Génesis capítulo 1, versículo 2, donde la palabra espíritu, ruaj, es gramaticalmente femenina en hebreo. Este detalle lingüístico ha sido interpretado como una indicación de una naturaleza femenina. Asimismo, en Proverbios 8, la sabiduría se personifica como una mujer y es vista por algunos como una representación del Espíritu Santo, mostrando atributos de guía y enseñanza que se asocian con la feminidad. La coherencia dentro de la Trinidad es otro argumento utilizado por los defensores de esta doctrina. Se argumenta que, dado que el Padre representa la figura masculina y el Hijo asume una forma humana masculina en Jesucristo, sería coherente que el Espíritu Santo representara la dimensión femenina de la divinidad. Esto proporcionaría una visión más equilibrada y completa de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 66, versículo 13, Dios se describe con una imagen maternal de consuelo que refleja el amor y la ternura asociados con el Espíritu Santo en su aspecto femenino. Esta visión equilibra la imagen de Dios y permite una comprensión más inclusiva y amplia de la divinidad. Una comprensión exclusivamente masculina de la divinidad puede llevar a una visión sesgada y limitada de la espiritualidad. Reconocer la feminidad en el Espíritu Santo proporciona una representación más completa y equilibrada de la naturaleza de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 26, se menciona la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, lo cual puede interpretarse como una alusión a una dimensión materna y femenina en la divinidad. Este tipo de interpretación promueve una espiritualidad que integra aspectos tanto masculinos como femeninos, ofreciendo una comprensión más rica y diversificada de la experiencia religiosa. Sin embargo, esta doctrina no está exenta de controversias y críticas. La tradición de la Trinidad en el cristianismo ha sostenido históricamente que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin hacer distinciones de género para el Espíritu Santo. Esta enseñanza ha sido ampliamente aceptada a lo largo de la historia de la Iglesia, y ninguno de los padres de la Iglesia respaldó esta posición. Por lo tanto, la doctrina de la feminidad del Espíritu Santo es relativamente nueva y carece de respaldo histórico en la tradición cristiana. Mientras que la doctrina de la feminidad del Espíritu Santo busca proporcionar una comprensión más inclusiva y equilibrada de la divinidad,
enfrenta serios desafíos y críticas basadas en la tradición, la interpretación bíblica y la coherencia teológica. Es una perspectiva que continúa siendo debatida y explorada dentro de ciertos círculos teológicos, pero que aún no ha sido ampliamente aceptada dentro del cristianismo tradicional. Número 7. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una corriente teológica que sostiene la creencia de que Dios desea que sus seguidores sean prósperos y exitosos en todos los aspectos de la vida, incluyendo la salud, las relaciones y las finanzas. Los defensores de esta teología argumentan que las escrituras bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento, prometen bendiciones materiales y prosperidad a aquellos que siguen fielmente a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:12 se dice: «El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado». Esta promesa de bendición material es interpretada por los defensores de la teología de la prosperidad como una indicación de que la voluntad de Dios es que sus hijos prosperen en todas las áreas de su vida. Un principio fundamental de la teología de la prosperidad es el concepto de siembra y cosecha. Este principio enseña que aquellos que siembran generosamente, ya sea en forma de tiempo, talento o dinero, cosecharán abundancia en retorno. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, se afirma: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará». La idea es que al dar generosamente, los creyentes están plantando semillas que eventualmente producirán una cosecha abundante de bendiciones materiales. Esta enseñanza se utiliza para motivar a los creyentes a dar ofrendas y diezmos con la expectativa de recibir una recompensa financiera de Dios. La fe y la confesión positiva también juegan un papel crucial en la teología de la prosperidad. Los creyentes son animados a confesar verbalmente su fe en las promesas de Dios, especialmente en relación con la prosperidad material. La idea es que al hablar positivamente y declarar la prosperidad, uno atrae las bendiciones de Dios. Esta práctica se basa en la creencia de que las palabras tienen poder y que lo que uno declara con fe puede convertirse en realidad. Así, los seguidores de esta teología son alentados a evitar las declaraciones negativas y a enfocarse en confesar las promesas de éxito y prosperidad que encuentran en la Biblia. Sin embargo, la teología de la prosperidad enfrenta fuertes críticas y argumentos en contra, especialmente en cuanto a su coherencia con las enseñanzas de Jesús. Mientras que esta teología se enfoca en la búsqueda de riquezas materiales como un signo de favor divino, Jesús enseñó principios que parecen oponerse a esta idea. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dijo: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». En el Sermón del Monte, Jesús bendice a los pobres y enseña que la verdadera riqueza está en el reino de los cielos, no en las posesiones terrenales. Esta enseñanza sugiere que la búsqueda de la riqueza material no debería ser el principal enfoque de los seguidores de Cristo. Además, la teología de la prosperidad tiende a ignorar las realidades del sufrimiento humano y la pobreza extrema. Al sugerir que la falta de prosperidad material es el resultado de una fe débil o falta de obediencia espiritual, esta teología puede llevar a los creyentes a culparse a sí mismos por sus circunstancias adversas. Jesús, sin embargo, reconoció que sus seguidores enfrentarían aflicciones en el mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este reconocimiento del sufrimiento como parte de la experiencia cristiana contradice la idea de que la prosperidad material es una señal segura del favor divino. El enfoque materialista de la teología de la prosperidad
también es problemático. A menudo prioriza la búsqueda de la riqueza sobre el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús advierte: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Esta advertencia sugiere que la búsqueda de riquezas puede desviar a los creyentes de los valores más profundos del cristianismo, como el amor, la compasión y la justicia. En lugar de enfocarse en acumular bienes materiales, los cristianos están llamados a vivir una vida de fe y servicio, poniendo su confianza en Dios para sus necesidades. Estos argumentos refutan la teología de la prosperidad al cuestionar su coherencia con las enseñanzas de Jesús, su insensibilidad hacia el sufrimiento y la pobreza, su enfoque materialista y su promoción del egoísmo y el individualismo. Al enfocarse en las promesas de prosperidad material, esta teología puede desviar a los creyentes de los valores centrales del cristianismo y del verdadero propósito de la fe, que es vivir una vida de amor, servicio y devoción a Dios. En resumen, hemos explorado una variedad de doctrinas cristianas que abarcan diferentes perspectivas e interpretaciones teológicas. Desde la doctrina del cesacionismo, que sostiene que ciertos dones espirituales cesaron después de la era apostólica, hasta la teología de la prosperidad, que argumenta que Dios desea la prosperidad material para sus seguidores. Hemos visto la doctrina de la negación del infierno, que propone una interpretación simbólica del castigo eterno, y la creencia en salvo siempre salvo, que asegura la salvación eterna de los verdaderos creyentes. Además, hemos discutido el pentecostalismo unicitario, que rechaza la Trinidad en favor de un monoteísmo absoluto. Cada una de estas doctrinas presenta argumentos tanto a favor como en contra, resaltando la diversidad de interpretaciones dentro del cristianismo. La seguridad de la promesa divina, la obra completa de Cristo, la garantía del Espíritu Santo y la soberanía de Dios son pilares de las creencias en la perseverancia de los santos y el pentecostalismo unicitario. En contraste, el libre albedrío humano, las advertencias sobre la apostasía y la necesidad de una vida de continua fidelidad y crecimiento espiritual son cruciales en las críticas a estas doctrinas. Gracias por ver mi video. Si te ha gustado el contenido y quieres aprender más sobre temas teológicos y doctrinas cristianas, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.